Bueno, buenas tardes a todos. En esta jornada por demás atípica, quiero agradecer una vez más al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA que me ha convocado para este taller. Agradezco nuevamente esta posibilidad y desde ya destacar la labor del Centro de Graduados para con los graduados de la Facultad de Derecho de la UBA. Excelente su labor, así que quiero destacarlos en primer lugar. Me presento, mi nombre es Sergio Ariel Patiño. Yo soy abogado, egresado de la Universidad Nacional Lomas de Zamora. Soy jefe de trabajos prácticos de Derecho de Familia y Sucesiones en la cátedra del doctor Osvaldo Felipe Pitró. Profesor adjunto de Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Docente de la práctica profesional 3, también en la Universidad de Lomas de Zamora. Y el Seminario de Ética y Formación Profesional en la misma Casa de Altos Estudios. Y ahora en el mes de junio, si todo va bien, arrancamos la materia, arranco como profesor titular de la materia El cuidado personal de los hijos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. El taller que veremos a continuación es sobre el proceso de divorcio. Va a estar abocado en parte a lo que es provincia de Buenos Aires y obviamente también vamos a hacer mención a lo que sucede en Capital Federal. El índice de temas es el siguiente: el proceso básicamente de divorcio en los juzgados de familia en provincia de Buenos Aires, el divorcio unilateral, el divorcio de representación conjunta. También veremos en parte lo que es la compensación económica, la atribución de la vivienda y brevemente cómo se realiza el convenio regulador. Obviamente que va a estar sujeto a las preguntas que ustedes puedan llegar a realizar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a desactivar los comentarios momentáneamente hasta el final del taller. Bien, vamos a hablar un poquito del divorcio incausado. En la actualidad, con el Código Civil y Comercial, pasamos de un divorcio causado, que era lo que sucedía anteriormente, que era un divorcio donde había culpabilidad, o hablamos de un divorcio culpable objetivo, a uno incausado. Es decir, que los cónyuges no tienen que esgrimir las razones que sean objetivas o subjetivas por las cuales no pretenden continuar unidos en el matrimonio. A ver, esto no es un punto menor. Sucede que anteriormente, cuando hablamos anteriormente, hablamos de antes de agosto de 2015, los divorcios en muchos casos solían ser como una especie de batalla campal, donde muchos, o sea, tanto los futuros excónyuges sacaban los famosos trapitos al sol, comentando todas las situaciones que ocurrían, y generalmente esto terminaba en discusiones y en situaciones un poco complicadas fuera de los estados, tanto dentro de los estrados judiciales como fuera de los estrados judiciales. ¿Qué va a suceder? Las diferencias respecto al régimen anterior, respecto a este Código Civil y Comercial, se va a eliminar este divorcio sanción que existía anteriormente. Consecuentemente, se van a eliminar las denominaciones de cónyuge culpable y el cónyuge inocente. Vale destacar que el cónyuge inocente, obviamente que en su momento, hasta el año 2015, conservaba ciertos derechos respecto de la otra persona que iba a pasar a ser el cónyuge culpable. Se eliminan también las causales subjetivas que estaban contenidas en el artículo 214, inciso 1 del Código Civil anterior. ¿Qué pasa? Este artículo 214 nos remitía al artículo 202. El artículo 202 básicamente nos daba unas pautas y puntualmente, más que pautas, nos indicaba cuáles eran las causales, las famosas causales del artículo 202. Entre ellas podemos nombrar el adulterio, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, sean o no comunes, ya sea como autor principal, cómplice o instigador. La instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos, también las injurias graves. Se destaca que para su apreciación el juez tomará en consideración la educación, posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. El abandono voluntario y malicioso también se encontraba dentro de estas causales. Pero vale destacar que esto era lo que sucedía en el Código Civil anterior, el Código Civil de Vélez Sarsfield. Con la llegada de este nuevo Código Civil y Comercial, esto se elimina. No hay necesidad de probar si uno fue culpable o si la otra persona es inocente. Básicamente, hablando en términos un poquito más llanos, si uno tiene las intenciones de divorciarse, lo puede hacer sin lugar a dudas. Se había charlado sobre la posibilidad de que exista un divorcio de tipo administrativo, pero eso no funcionó, con lo cual, para poder realizar una petición de divorcio, lo debe hacer una persona a través de un abogado. Eso es muy importante. Bien, también se elimina la causal objetiva de la separación de hecho. Y, se elimina algo muy importante que es la separación personal. Antes, hasta el 2015, era común ver expedientes de separación personal. Bueno, esos expedientes lógicamente ya no existen más.
Y también se eliminan los plazos legales. Se hablaba de plazos legales que nos remitían al Código Civil de Vélez Sarsfield, que nos hablaban incluso de plazos como 2 años, 3 años, sin la voluntad de unirse. Esto desaparece con la llegada del Código Civil y Comercial. Consecuentemente, si una persona se casa en el día de hoy, contrae nupcias en el día de hoy, y pretende divorciarse al día siguiente, no habría ningún tipo de impedimento para que así sea. Lógicamente, con todos los requisitos de ley que también lo vamos a ir viendo y observando a continuación. Bien. El nuevo Código Civil y Comercial no exige a los integrantes de un matrimonio el deber de exponer, alegar y o probar las razones por las cuales deciden divorciarse. Esto claramente es lo que hablamos hace un momento. No hay necesidad de poder exponer estas cuestiones o estas causales que llevaron o motivaron a que las personas decidan o tomen la decisión de justamente divorciarse o proceder a realizar una petición de divorcio. Bien. El 437 del Código Civil y Comercial, esto está bueno porque podemos tener el Código Civil a mano. El 437 nos indica que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. Básicamente esto, cuando hablamos de que se decreta a petición de ambos, estaríamos hablando de un divorcio o representación bilateral. En otro sentido, cuando hablamos de la petición a través de uno solo de ellos, estamos hablando de un divorcio unilateral. Bien. El artículo 438, o sea, el siguiente, nos indica cuáles son los requisitos comunes de carácter procedimental que estructuran el divorcio encausado. Este es un artículo un poquito más largo y está bueno que lo vayamos desmenuzando y viéndolo más detalladamente. Bien, el artículo 438 nos habla de los requisitos y el procedimiento del divorcio. Fíjense, toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta. Yo utilizo siempre esta palabra propuesta reguladora, que si tuviéramos un pizarrón atrás yo la marcaría. Generalmente cuando doy los talleres así en la UBA, dentro en el pizarrón marco y escribo la palabra propuesta o convenio, como para que la tengamos presente. Bien, esta propuesta, bueno, obviamente que regule los efectos derivados de este. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Esto es muy importante, así que recuerden esta palabra que es propuesta reguladora o convenio regulador. Anótenla, eso está bueno. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Algunos le informan o dicen que es una contrapropuesta, lo que va a presentar la contraparte. Bien, al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan. El juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que se estimen pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. Bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos un principio que rige en el derecho de familia, que es el principio de la amplitud probatoria. Esto significa que nosotros podemos incorporar todo tipo de pruebas. Normalmente lo que vemos muy a menudo es todo tipo de prueba documental, lógicamente. Pero bueno, la realidad es que el código nos indica o nos permite, a través de esta amplitud probatoria, incorporar todo tipo de prueba, de la cual una de las partes intente valerse. Bien. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. ¿Qué significa esto? Las partes pueden estar de acuerdo con no solamente con la petición de divorcio, sino con la propuesta que uno realiza y se ordena correr traslado a la contraria. La otra parte, al recibir esta notificación juntamente con la propuesta, puede estar de acuerdo como puede no estar de acuerdo. ¿Qué pasa? Independientemente de lo que suceda, esto significa si está de acuerdo o no está de acuerdo, el divorcio de todas formas va a salir. Se va a poder decretar el divorcio. Bien, fíjense, si existe un desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deberán ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. ¿Qué es lo que nos dice? Si las partes no están de acuerdo respecto a, bueno, obviamente que uno dentro del convenio regulador o propuesta reguladora va a plantear una serie de cuestiones que las vamos a ver en un momento y las voy a remarcar. La contraparte puede estar de acuerdo como puede no estar de acuerdo, pero ¿qué sucede? Nosotros sí o sí debemos cumplir con este recaudo o con este requisito legal. Y todas las cuestiones que queden pendientes de resolución van a ser, valga la redundancia, resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto por la ley local. Esto generalmente implica o significa que se van a abrir expedientes, podemos decirlo, van a ser expedientes que van a correr aparte del divorcio. Normalmente suele suceder muchas veces esto en la práctica,
hablamos de lo que es la vía incidental. Por vía incidental van a correr los demás expedientes, llámese por razones de cuidado personal o temas de régimen de comunicación o cuestiones patrimoniales también. Bien, vamos a ver la parte de la competencia del proceso de divorcio. El artículo 717 nos indica que las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez, en primer lugar del último domicilio conyugal, o del demandado a elección del actor, o de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Fíjense que es muy amplio, tenemos la posibilidad. En primer lugar, se habla del último domicilio conyugal. Allí es donde nosotros debemos iniciar la demanda, o mejor dicho, el juez competente va a ser en primer lugar el último domicilio conyugal. Pero ¿qué sucede? Si una de las partes inicia este divorcio o presentación unilateral, también va a regir, en razón de competencia, el juez del domicilio del demandado. Y en el caso de que el divorcio llegara a ser de presentación conjunta, puede ser el de cualquiera de los dos. ¿Qué sucede? Yo normalmente cuento que en la práctica suele suceder que uno de ellos quizás es el que está en condiciones de poder saldar el divorcio. Esto vamos a hablarlo, lo que comúnmente sucede en la práctica. Una de las partes tiene la intención cierta de saldar o solventar el divorcio, y por ese motivo, vamos a poner un ejemplo, uno de ellos vive en Lomas de Zamora y otro vive en San Isidro. Una de las partes, que es la que está viviendo en San Isidro, conversa con su futuro cónyuge, indica que tiene intenciones de poder llevar adelante el divorcio o iniciar el divorcio, y que lo van a hacer en forma conjunta. Van a presentar el convenio regulador y va a iniciar esta demanda en los juzgados correspondientes a San Isidro, siguiendo el ejemplo. No habría ningún problema en tanto este divorcio se realice en forma conjunta. Bien, vamos a ver el divorcio bilateral. Cuando la petición es conjunta, aparece en escena la figura del convenio regulador, que es la que hablamos hace un rato y les dije, por favor, márquenla porque es muy importante. Autores como la doctora Marisa Herrera indican que esto se ve con mayor bondad, a entender que esta es más beneficiosa para las partes porque reconoce el trabajo previo, tanto de las partes como de los abogados. ¿Por qué? A ver, para poder realizar una petición de estas características y presentar un convenio, es un trabajo arduo a veces. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar justamente este convenio y tenemos que estar de acuerdo en las cosas que nosotros planteamos y plasmamos así. Puede suceder que las partes no se pongan de acuerdo y la intervención de los abogados muchas veces en aras a poder arribar a algún acuerdo o poder realizar este convenio o justamente este convenio regulador, puedan justamente conversar, colaborar, coadyuvar en poder arribar a un acuerdo. Básicamente este acuerdo se ve plasmado no solamente en la demanda, sino en el convenio regulador, y esto es presentado en el juzgado competente. ¿Qué significa? Los trabajos de los abogados van a ser tenidos en cuenta porque claramente se ha realizado una labor por demás importante. No siempre es sencillo llevar un divorcio de estas cualidades o de estas características, ¿no? En forma conjunta, sabiendo que muchas veces las partes pueden incurrir en algún tipo de pelea, discusión y demás. Bien. ¿Qué debe contener una propuesta o un convenio regulador? Esto está en el artículo 439. Fíjense, el contenido. El convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas, y también las cuestiones relativas al ejercicio de la responsabilidad parental, con lo cual entendemos que son 4 las cosas que no pueden faltar tanto en un convenio regulador como en una propuesta reguladora. Repetimos, lo relativo a la atribución de la vivienda, las eventuales compensaciones económicas, la distribución de los bienes y las cuestiones relativas al ejercicio de la responsabilidad parental. Cuando hablamos de responsabilidad parental, es lo que nosotros antes conocíamos como patria potestad. Hoy en día es la responsabilidad parental. Bien, todo siempre que se den en los presupuestos fácticos contemplados en esta sección, en consonancia con lo establecido en este título y en el título 7º de este libro. Bien, reitero, también autores como la doctora Marisa Herrera indican, dentro de sus libros, manuales y demás, arman una suerte de ejemplo de qué sucedería en determinados casos, ¿no? Cuando uno presenta una demanda
y está la posibilidad que cuando se corre traslado a la contraria esté de acuerdo, puede no estar de acuerdo, puede estar de acuerdo en algunas cuestiones simplemente, o puede estar en desacuerdo en todo lo que se planteó y en todo lo presentado. Bien, vamos a analizar en un caso de divorcio bilateral. Las partes presentan una demanda, la demanda de divorcio, con el acuerdo completo realizado con estos presupuestos que indiqué hace un momento, estos 4 presupuestos importantes, lo presentan, no surge ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque las partes están de acuerdo en aquello que suscribieron, que firmaron. El divorcio, como consecuencia de todo esto, sin lugar a dudas, se va a dictar y se va a decretar el divorcio, y a su vez se va a homologar ese acuerdo que presentaron las partes. Puede suceder también, si el divorcio, en el caso de que sea un divorcio unilateral, que las partes presenten, o mejor dicho, una de las partes inicia el divorcio. Vamos a dar un ejemplo más gráfico, ya sea provincia de Buenos Aires o capital federal, y acá voy a hacer un paréntesis. Recuerden la importancia de contar con toda la prueba documental. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a iniciar un divorcio, lo que vamos a necesitar, sin lugar a dudas, son las partidas, ¿sí? Las partidas son los certificados, libreta de matrimonio, certificado de matrimonio. A veces las partes no cuentan con esta documentación, que en todos los casos es esencial. Lo que nosotros necesitamos en estos casos es que, nosotros necesitamos justamente acreditar justamente esta cuestión, ¿no? Tanto las cuestiones relativas al parentesco como el matrimonio, la existencia de ese matrimonio, para posteriormente solicitar su disolución. Así que en todos los casos se va a requerir la partida o el certificado de matrimonio. Muchas veces las partes no cuentan con esta documentación y se les debe indicar que pueden solicitarla en forma digital, o sea, pueden realizar una solicitud por internet para poder conseguirla, tanto en los registros de provincia de Buenos Aires como en capital federal. Resulta menester aclarar que esta petición no es algo instantáneo, no es algo que se resuelva en el mismo momento, sino que demora una cierta cantidad de días. Consecuentemente, se les recomienda a ustedes que le indiquen a sus patrocinados, a sus clientes, que puedan solicitar estas partidas con tiempo, porque demoran una serie de días, salvo que obviamente cuenten con los originales o con las copias legalizadas o certificadas. Bien, tanto la prueba documental como la demanda de divorcio van a ser presentadas, si es en capital federal, con la planilla de incorporación de datos de la capital federal. Esto se sortea en la base 1220, y en el caso de ser o que se lleva adelante en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se va a presentar en la Receptoría General de Expedientes, juntamente con la planilla de inicio correspondiente, o el formulario o solicitud de trámite, como también se lo suele denominar, acompañado con un sobre, también un sobre papel madera, donde se debe indicar también los datos de la carátula y la prueba documental. Un detalle para destacar en provincia de Buenos Aires, que muchos de los abogados colocan la parte actora y la parte demandada, y esto se suele indicar que es un error, que no habría una parte demandada en este caso, sino que se debe colocar dentro de las observaciones o dentro de la misma planilla de inicio, en las observaciones, el nombre del cónyuge y en lo posible también el número de documento. Porque si uno lo coloca dentro de lo que es la parte del demandado, normalmente suelen observarlo desde la receptoría, así que hay que modificarlo y demás. Así que es importante colocar el nombre de la parte actora y en las observaciones colocar el nombre del demandado, o en este caso el futuro excónyuge, con sus datos. Bien, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Bien, si se arriba un acuerdo, entendemos, y que el mismo es parcial, si logramos un acuerdo parcial, el juez va a disolver el vínculo y va a homologar solamente aquellas cuestiones en las cuales hubo algún tipo de coincidencia. Vuelvo a decir, puede haber una coincidencia, como no. Las partes pueden estar de acuerdo en aquello que presentan, o cuando se corre traslado a la parte contraria puede solicitar algo totalmente distinto. Esto es muy normal que suceda. Creo que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Bien. ¿Qué va a pasar con los divorcios que se encuentran en trámite? Si bien son pocos, porque ha transcurrido una cierta cantidad de tiempo, ya hablamos de vamos a hacer casi 5 años, hay algunos divorcios que todavía se encuentran en trámite, divorcios que fueron iniciados con el anterior Código Civil.
¿Qué va a pasar en este caso? Nos van a solicitar, si nosotros intercedemos en esta causa como letrados patrocinantes, el juez lo que nos va a solicitar es la famosa adecuación. La palabra es adecuación. ¿Qué significa o qué implica que tengamos que adecuar este divorcio o la petición? Significa que vamos a tener que presentar lo que hablamos hace un momento, la propuesta reguladora o el convenio regulador en el debido caso. Bien. O sea, debemos ayornarnos o debemos actualizarlo a lo que indica el nuevo Código Civil y Comercial. Bien, a ver, por eso les digo, hay algunos casos, no quedan muchos, pero en el caso de ser así, es necesario poder proceder a la adecuación. Vamos a hablar de los alimentos posteriores al divorcio. Bien, bueno, al instaurar este nuevo Código Civil, el divorcio incausado, desaparecen los alimentos entre cónyuges con posterioridad al divorcio, para el inocente y para el culpable, porque no hay calificación de culpabilidad en el divorcio, que es lo que hablamos en un principio, ¿recuerdan? Bien, pero ¿qué pasa? En este caso, el artículo 434 nos va a dar la posibilidad de poder reclamar alimentos posteriores al divorcio. Y se permite esta petición en dos situaciones muy puntuales y muy marcadas. Una de ellas, o la primera, es cuando se solicita para quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Fíjense lo importante, yo eso lo tengo muy remarcado porque es algo por demás novedoso. Esta obligación se va a transmitir a los herederos en caso de fallecimiento del alimentante. Y el número 2, a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni la posibilidad razonable de procurárselos. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor de quien percibe una compensación económica del artículo 441. Recuerden esto, compensación económica no es lo mismo que alimentos, claramente no es lo mismo, son dos cuestiones totalmente distintas que es necesario que podamos realizar una distinción y una comparación. Normalmente yo doy talleres sobre toda la cuestión de compensación económica, sobre toda la cuestión de responsabilidad parental y tema de alimentos también, para poder distinguir qué es lo que sucede en cada uno de los casos y para justamente evitar caer en esta confusión de lo que es compensación económica y alimentos. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Bien, para ambas causales de alimentos con posterior al divorcio, el segundo párrafo del artículo 434 del nuevo Código Civil expresa que la obligación va a cesar si desaparece la causa que la motivó o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Cuando hablamos de unión convivencial es lo que antes conocíamos nosotros como el concubinato. Cuando hablamos de las causales de indignidad, estamos hablando de las causales de indignidad en materia de derecho sucesorio, ¿sí? Bien. Asimismo, el último párrafo, el 434, dispone que si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. En relación con la última parte de este artículo 434, encontramos que en el artículo 440 se decreta que el juez puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio. A ver, si bien es cierto que nos dan pauta de que podemos solicitar estos alimentos posteriores al divorcio en estos dos extremos, hay uno más en el cual también podemos solicitarlo, como indica el doctor Osvaldo Pitró, que es si existe un convenio entre las partes. Si existe un convenio entre las partes, no habría ningún problema en que existan también alimentos posteriores al divorcio. Bien. A ver, vamos a ver un pantallazo de lo que es la compensación económica. Lo que es compensación económica, lógicamente fue traído de países como Francia y España, que ya contemplaban esta compensación económica, también llamada prestación compensatoria, y que se incorporó, que también es un instituto muy novedoso, que se incorpora con el Código Civil y Comercial. Bien, nos indica el 441 que el cónyuge a quien el divorcio le produce un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Algunos hablan de una foto de un antes y un después del matrimonio. Bien, esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado,
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Lo ideal en todos los casos es que en caso de solicitar una compensación económica y la misma proceda, que se pueda realizar en un único pago. Eso sería lo ideal. Sabemos que no en todos los casos esto procede, pero bueno, en caso de ser así, lo ideal suele indicarse que es en un pago único. Bien. El artículo 442 del Código dice que, a falta de acuerdo de los cónyuges, será el juez quien determine la procedencia y el monto de la compensación económica, en base a la contemplación de determinadas circunstancias que se describen en el artículo, que son varias, obviamente. Podemos hablar de, por ejemplo, por dar un mero ejemplo, el hecho de la participación que tuvo uno de los cónyuges en la crianza, en el cuidado de sus hijos. Eso es muy importante también, en el hecho de haber participado también en actividades del otro cónyuge y un sinfín de cuestiones. En realidad están determinadas, pero son pautas en las cuales el juez se va a apoyar a la hora de determinar su procedencia o no. Bien, ¿no? También hay un caso de la estudiante de medicina que me gusta darlo, que es como un cuentito, que está lindo. Vamos a hablar de la caducidad. En tanto, la parte final del artículo 442 del nuevo código determina la caducidad de esta compensación económica. Si han pasado solamente 6 meses, fíjense, 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Muchos se preguntan, ¿por qué un plazo tan breve? ¿Por qué un plazo tan escueto? Una docente de la UBA, que es jueza, me dio una respuesta muy clara, me dijo, de hecho es mucho tiempo, 6 meses. Una persona que tiene reales carencias o necesidades no va a esperar que pasen los 6 meses, lo va a plantear en el mismo momento. Esto es muy cierto. Por eso, el plazo de 6 meses, que a priori resulta un plazo escueto, no es un plazo tan escueto. La necesidad se ve en el momento y es algo que se peticiona en forma inmediata. Vamos a ver la atribución del uso de la vivienda. Bien, esta puede ser solicitada por uno de los cónyuges sin importar el carácter que ostente el bien. Es decir, que sea propio o ganancial de cualquiera de los cónyuges. Lo que sucede comúnmente en las charlas que doy allí en UBA, que es esta posibilidad del feedback, algo que por ahí en este caso no sucede, sino que tengo que dar la temática casi en forma ininterrumpida. Normalmente siempre suelen levantar la mano, hacemos un intercambio y hay un feedback interesante. Algunos generalmente plantean o preguntan qué sucede o cómo pueden proceder en determinado caso, o qué podrían hacer si sucede tal cuestión, o qué pasa con el tema de las notificaciones. Eso vamos a intentar también verlo, incluso después voy a habilitar en unos minutos los comentarios para que eventualmente puedan realizar algún tipo de consulta. Retomando, el juez determinará la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de una serie de pautas orientadoras. Bien. Asimismo nos indica que el juez puede establecer, a solicitud de parte, fíjense, una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se le atribuye la vivienda. Esto es el punto A. El punto B es la no enajenación del inmueble sin el acuerdo expreso de ambos. Y C, que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. Bien. También tenemos que destacar, porque esto también es muy importante, que sea cual sea la decisión que se tome, la misma produce efectos frente a los terceros a partir de su inscripción en el registro, o en el registro de la propiedad que corresponda, de la decisión judicial, según nos marca el artículo 443. Lo mismo obviamente va a suceder con el divorcio. A ver, el hecho de que se pueda dictar la sentencia de divorcio no implica que el trámite o el proceso ha culminado. Nos va a faltar una parte por demás importante, que es la inscripción en el registro, sea de Capital Federal, sea de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante la inscripción porque de esa forma se termina el trámite de divorcio y se puede perfeccionar. Y se ve obviamente que ahí se da la posibilidad de que la persona, en caso de querer contraer matrimonio nuevamente, lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Por eso es muy importante el tema de la inscripción. Para la inscripción, lógicamente, las partes tienen que estar notificadas, se tienen que pagar todos los aranceles y los aportes correspondientes, las tasas correspondientes, y posteriormente pedir que se libre el oficio de rigor. Bien. ¿Qué pasaría en el caso de que el inmueble fuera alquilado? Bien. En este caso, el cónyuge que no es locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta la finalización del contrato. Fíjense qué importante, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. Bien, estoy hablando del tema de lo que es la atribución, ¿no?, de la vivienda.
¿Cuándo se va a dar el cese? Cese de la atribución de la vivienda. Este derecho cesa por el incumplimiento del plazo fijado por el juez, el cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación y las causales de indignidad previstas en materia sucesoria. Bien. Otras cositas que tenemos que tener en cuenta son, a la hora de solicitar el divorcio, ya sea en forma unilateral o por presentación conjunta o divorcio bilateral, también como se lo conoce, tenemos que indicar la fecha cierta de la separación. ¿Sí? Es muy importante. Si nosotros no lo hacemos, el juez nos va a solicitar que indiquemos con precisión cuál fue la fecha real de la separación. ¿Qué puede pasar? También puede haber una situación en la cual una parte indique que se separaron en una determinada fecha y la contraria no esté de acuerdo, indique que puede haber sido mucho antes o mucho después. Pero ¿por qué la importancia de la fecha cierta de separación? Porque esto se va a tener en cuenta en el dictado de la sentencia, por la retroactividad de la extinción del régimen de comunidad. ¿Qué significa esto? Fíjense, es muy importante el hecho de saber la fecha cierta, porque la retroactividad de la extinción del régimen de comunidad nos va a indicar cuándo se dio y qué bienes se pudieron haber llegado a adquirir antes de esta fecha o posteriormente a esta fecha. Por eso parece un detalle menor, pero no lo es, el tema de indicar cuál es la fecha cierta. Bien. Sabemos que el tema de la inscripción en el registro es por demás importante, porque de esa forma queda perfeccionado lo que es la petición y el divorcio en sí. Tenemos la posibilidad, reitero, en el caso de aquellas personas que quieren contraer nupcias nuevamente, lo puedan hacer sin ningún tipo de impedimento. Más o menos hemos visto las pautas generales. Reitero, temas relativos a la práctica. Recuerden que van a haber ciertas formalidades que nosotros tenemos que cumplir a la hora de presentar los divorcios. Recuerden, mejor dicho, no se olviden que tenemos que presentar la demanda juntamente con la propuesta reguladora o el convenio regulador. Y ese convenio regulador o propuesta reguladora está compuesta por, podemos decirle, yo normalmente le digo, la columna vertebral de ese convenio o de esa propuesta, que es básicamente la atribución de la vivienda familiar, la distribución de los bienes, también las eventuales compensaciones económicas y las cuestiones relativas a la responsabilidad parental. Vamos a hacer hincapié en este último punto, en la responsabilidad parental. Cuando hablamos de responsabilidad parental o las cuestiones relativas al ejercicio de la responsabilidad parental, es lo que comúnmente se denomina temas de cuidado personal, régimen de comunicación y alimentos. Un tema muy importante. Cuando hablamos de cuidado personal, es lo que anteriormente se conocía como tenencia de hijos. Hoy en día la tenencia de hijos no existe más, se llama cuidado personal. Y sabemos que el cuidado personal se puede dar de la siguiente manera. El cuidado personal se puede dar en forma unilateral o puede ser, obviamente estamos hablando, si hablamos de que se da en cuestión o que el cuidado personal se lleva adelante en forma unilateral o unipersonal, la persona que va a tomar decisiones relativas a la vida cotidiana va a ser uno de ellos, pero esto no va a implicar que la otra parte no tenga contacto con sus hijos. Es muy importante aclarar esta cuestión. Una persona puede ostentar este cuidado personal unilateral o unipersonal, pero la otra parte, el otro progenitor no conviviente, tiene el derecho a poder comunicarse con su hijo o con sus hijos. Es importante porque muchas veces se piensa erróneamente de que el hecho de ostentar un cuidado personal unilateral o unipersonal implica que la otra parte no va a tener ningún tipo de contacto con sus hijos o que pierde todo tipo de derechos respecto de sus hijos. Esto no es así, sería un grave error. La parte puede y debe tener contacto con los hijos, no solamente por el derecho que va a tener o que va a conservar uno de los progenitores, sino principalmente por el derecho de los niños, que es lo que debemos velar siempre, en todos los casos. Recuerden el famoso interés superior del niño. Siempre se debe velar por este interés superior. Luego estamos hablando del cuidado personal compartido. A su vez, el cuidado personal compartido puede ser bajo la modalidad alternada o la modalidad indistinta. Si hablamos de la modalidad indistinta, estamos hablando de que se establece o se fija un centro de vida o residencia principal del niño o niña, y también se puede establecer esta posibilidad de un contacto paterno-filial o materno-filial. Si hablamos de el cuidado alternado, normalmente se habla de la existencia de tiempos exactos, ¿no? Del hecho de que puedan pasar los niños un determinado tiempo con un progenitor y con el otro.
De hecho, en lo personal tuve, si bien no muchos casos sobre cuidado personal alternado, puedo destacar que algunos de ellos se han dado de la siguiente manera. Un progenitor que tiene la posibilidad de poder ver a su hijo de un lunes al lunes siguiente y posteriormente cambie esta residencia al domicilio de la madre y que pueda estar así una semana completa con uno y una semana completa con el otro progenitor. Uno dice, ¿no es lo ideal? La realidad yo considero que no es lo ideal. Está bueno que siempre pueda existir un centro de vida o que siempre se pueda establecer un centro de vida, pero obviamente que esto tiene que ver con el ritmo de vida que lleva este niño. En este caso, que en el ejemplo que traje recién, es un caso en el cual el niño ya estaba acostumbrado a este ritmo de vida y quizás cambiar esta modalidad implica perjudicarlo al fin y al cabo al niño. Por ese motivo, la jueza del juzgado correspondiente determinó que la modalidad adecuada en este caso iba a ser un cuidado compartido bajo la modalidad alternada. Respecto a lo que es el tema alimentario, sabemos que es muy amplio. Obviamente que hay talleres que hablan sobre la cuestión de derecho de alimentos, pero sabemos que el mismo puede darse en dinero o en especie. A su vez esto es muy abarcativo, sabemos que puede incluir también dentro de lo que es las cuestiones de responsabilidad parental y dentro de lo que es el convenio, la propuesta reguladora, podemos tratar temas muy importantes como la cuestión de obra social o las prepagas también, donde van a estar inscritos o afiliados los niños para que puedan ser beneficiarios, ¿no?, de las prestaciones que otorgan tanto una como otra. Y si hablamos de tema de alimentos, también es necesario destacar, si bien no vamos a hablar profundidad del tema de alimentos, la posibilidad de indicar un porcentaje, ¿no? Si estamos en una situación como la actual, en la cual sufrimos constantemente incrementos de valores y básicamente inflación, está bueno el hecho de poder establecer un porcentaje determinado a la hora de peticionar una cuota alimentaria. Sabemos que esto no se puede dar en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta de que no todas las personas tienen trabajo en relación de dependencia. Esto es algo que se da también en la práctica, por tal motivo nos vemos obligados a solicitar una cuota de un valor determinado o una suma fija, con la posibilidad de poder actualizarla temporalmente, o sea, cada una determinada cantidad de tiempo podemos llegar a actualizarla o en su caso también solicitar un incidente o una actualización, un incidente de aumento de cuota alimentaria. Bien, creo que respecto al tema alimentos más o menos hemos charlado, pero son los temas fundamentales que se encuentran dentro de las peticiones de divorcio. Recordemos que si nosotros peticionamos un divorcio o solicitamos o demandamos a una persona requiriendo el divorcio, el hecho de cumplir con esta propuesta o con el convenio regulador va a traer consiguientemente va a traer la posibilidad de que este divorcio se pueda tramitar sin problemas. Caso contrario, si nosotros no realizamos esto y no incorporamos la propuesta reguladora, el juez nos va a indicar que debemos presentarla. Si la presentamos, debe incluir todos esos puntos que hablamos hace un momento. Recuerden incorporar la fecha en la cual se dio la separación. De hecho, recuerden también el tema de la documentación. La documental es totalmente esencial y sin esta documentación no vamos a poder realizar la petición de divorcio. Nos van a pedir que acreditemos esta documentación. Recuerden el principio de la amplitud probatoria, es muy importante, podemos incorporar todo tipo de prueba. Recordemos el tema de la competencia, recordemos que tenemos que buscar el artículo 717 para saber fehacientemente dónde debemos presentar la demanda. Otro tema que también está bueno que podamos conversar, el tema de las notificaciones. Recordemos que una vez que nosotros presentamos el divorcio y que el juez emite su primer despacho, generalmente nos indica que debemos correr traslado a la contraria. En el ámbito de provincia de Buenos Aires, córrase traslado a la contraria por el plazo de 10 días. Esto implica o esto significa que debemos notificar la demanda de divorcio a la contraria por el plazo de ley. ¿Y a través de qué medio? ¿A través de qué modalidad? Lógicamente debemos hacerlo a través de una cédula de notificaciones. En primera instancia suele ser una cédula ordinaria, pero puede suceder que muchas veces no se pueda dar con la persona indicada o la persona no esté viviendo en ese domicilio, o algo que muchas veces sucede, que el lugar, cuando el oficial de justicia, oficial notificador, va al domicilio no encuentra la chapa municipal o encuentra que las calles o la numeración se encuentra alterada. En esos casos nosotros podemos solicitar la incorporación de croquis o de fotografías.
a los fines de que el oficial de justicia o el oficial notificador pueda ir a ese domicilio, se pueda guiar a través de estas fotos y pueda eventualmente efectivizar la notificación. En el caso de que no puedan dar con esta persona, podemos solicitar la habilitación o la notificación a través de días y horas inhábiles. Y en el caso de que esto no surta efecto, no puedan notificar a la parte, debemos pedir una nueva notificación bajo responsabilidad de la parte actora, ¿sí? Eso a los fines de poder correr traslado de la demanda, que se le pueda otorgar el plazo estipulado por ley y que la otra parte conteste. Puede contestar como puede no contestar la contraria. Vamos a ver qué sucede en un caso. Si la contraparte contesta, la contraparte va a tener que presentar también una propuesta reguladora o una contrapropuesta. Esta contrapropuesta, como hablamos hace un rato, podemos nosotros presentar blanco y del otro lado presentar negro o viceversa. En esos casos el juez comúnmente puede decretar el divorcio y fijar una fecha de audiencia en el caso de la provincia de Buenos Aires, a través de una figura que se llama consejero o consejera de familia, una figura por demás importantísima en el ámbito judicial. Y en este caso la intención de la consejera o consejero de familia es intentar de que las partes arriben a un acuerdo, totalmente, en forma totalmente amistosa. La idea es evitar cualquier tipo de contienda, ¿no? Y en el caso de que se dé de esta manera y que puedan arribar a un acuerdo, de que el mismo pueda ser homologado. Bueno, esto es lo que sucede en el ámbito tanto de Capital Federal como, en este caso, si hablamos de consejero de familia, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, creo que más o menos tenemos todo visto. El tema de las notificaciones ya estaría, los supuestos también. Recuerden el tema de la inscripción. Una vez que finaliza el divorcio, es necesario, para que nosotros nos puedan dictar sentencia y puedan decretar honorarios judiciales por nuestra labor, es necesario que cumplamos con todos los pagos, ¿no? No solamente con el bono ley, en el caso de provincia de Buenos Aires, bono ley 8480, anticipo de IVA provisional, también el pago de la tasa de justicia, y obviamente la notificación. Una vez que nosotros logramos notificar a las partes de la sentencia y de los honorarios, una vez saldados los mismos los aportes, podemos proceder a la inscripción. Hoy en día también hay que pagar una tasa por la inscripción y la misma se realiza en forma, podemos decirlo, en forma digital. Bien, ya más o menos hemos visto los temas principales, así que lo que voy a hacer es habilitar el tema de los comentarios. Bien, ahí activé los comentarios por cualquier cosa que ustedes quieran comentar. Además está decir si se entendió más o menos todo lo que expuse en el día de hoy. Espero que así sea. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, están invitados a realizarla desde ya. Bien, voy a intentar más o menos ver así de pasadita si faltó hablar algún tema. Creo que venimos bien. Me gustaría ver si se entendió todo, si se pudo escuchar bien. Eso para mí es fundamental. Creo que estamos. Una buena pregunta. Si el divorcio por presentación conjunta lo puede hacer un solo abogado. A ver, la realidad es que siempre se indica o se estila que hayan dos abogados, pero la realidad es que si no hay ningún tipo de contienda, no hay bienes, no hay hijos, existe la posibilidad de que el mismo abogado pueda representar a ambos. Bien, a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. En caso de las uniones convivenciales, ¿se puede pedir compensación económica? Sí, por supuesto. Ese es un tema, si bien que es un tema de uniones convivenciales, se puede solicitar una compensación económica. Lógicamente debemos probar toda esta cuestión, ¿no? El por qué nosotros pedimos esta compensación económica y si hacen lugar al pedido. Bien. Bien, acá estoy viendo también qué es lo que sucede si se intenta notificar normalmente es a otra parte, si puede ser a otra parte o a otra provincia. Normalmente si estamos en provincia de Buenos Aires y necesitamos notificar a otra provincia, tenemos que enviar un oficio ley con la documentación correspondiente y bueno, esperar la notificación, que suele ser un poco más larga, suele demorar bastante más tiempo. Bien. Normalmente no se suele habilitar el tema de la feria judicial. Queremos esperar, ¿no? No solamente esperar, sino tenemos la intención
intención de iniciar divorcio en esta etapa, en esta situación tan atípica, y esperamos que todo esto se pueda resolver rápidamente. Bien. Vamos a ver, que ustedes se notifica el divorcio, el convenio y la parte no contesta. Bien, acá voy a responder otra pregunta. ¿Qué sucede si se notifica el divorcio y el convenio y la parte no contesta? Es algo que comúnmente puede suceder. Notificamos, nosotros presentamos la demanda, nos ordenan correr traslado, logramos correr el traslado, logramos notificar a la parte, transcurre el plazo de ley, nosotros podemos solicitar en este caso, si la parte no contestó, que se pueda dictar o que se pueda decretar el divorcio. Y si se cumplieron con todos los recaudos, se cumplieron con todos los pagos, también le van a decretar sus honorarios correspondientes. Bien. Bien, acá hay otra persona que pregunta. Clauchis dice: mi cliente le llegó una notificación de una demanda de divorcio unilateral desde hace 3 años. ¿Qué pasa en este caso? Y yo creo que lo que puede haber hecho esta persona es notificar, o quizás, puede haber sucedido lo siguiente, quizás el divorcio ya esté. De la posibilidad que al divorcio ya lo hayan peticionado y ya lo hayan dictado, o lo hayan decretado. Yo averiguaría eso, quizás ya el divorcio ya se haya dictado. Bien. A ver, bueno, aquí están comentando. Hace poco el doctor Osvaldo Pitró habló sobre el tema de las notificaciones mediante medios como WhatsApp. Pero bueno, son cuestiones que entendemos nosotros, que son como de tipo, a esta altura, como medio experimentales. Bien. Acá otro de ustedes hizo una pregunta similar: si la parte no contesta, más que la cédula sería el traslado, no contesta el traslado, se puede solicitar el divorcio sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que ya transcurrió el plazo otorgado por el juez y no se contestó la demanda. Bien. Sigo leyendo. Sí, está la posibilidad, al menos en el ámbito de provincia de Buenos Aires, de poder iniciar algunas causas. Pero tengan en cuenta, si bien cada juzgado, como quien dice, tiene su propio manual de procedimiento, su propio librito, la mayoría indican que respecto a lo que son notificaciones y demás, de hecho yo tuve un despacho hace muy poco, hace una semana atrás, de un divorcio por presentación conjunta, el juzgado de familia número 11 de Lomas de Zamora, en el cual en este caso el juez lo que indica es que da las partes por presentado, por cumplidos con todos los recaudos y todos los requisitos, pero que teniendo en cuenta esta cuestión del COVID-19, todas las otras cuestiones, de hecho el dictado de la sentencia de divorcio se hará posteriormente, ¿no? Que se puedan reanudar las actividades concretamente. Tengan en cuenta que estamos, reitero, en una situación atípica. Lo que yo comento es lo que comúnmente se da o se daba hasta el mes de marzo, que intentamos o entendemos que dentro de muy poco tiempo, ojalá así sea, podamos volver a esa normalidad. Bien. La mayoría suele preguntar si se sortean o no divorcios. Tengan en cuenta que estamos en una situación muy particular. La petición se puede realizar, el tema es que le puedan dar trámite. Bien. Acá preguntaron algo muy similar. Bien. A ver. El tema de la rebeldía. En este caso tengan en cuenta, como contesté hace un ratito, no es rebeldía, sino que transcurrido el plazo de ley la parte no contestó, consecuentemente nosotros podemos peticionar que se decrete el divorcio. Bien. Una pregunta muy interesante. A ver, en un acuerdo homologado de responsabilidad parental, en un divorcio, ante su incumplimiento se abre incidente denunciando o incidente de régimen de comunicación. Muchas gracias. Yo entiendo que si nosotros presentamos, estamos hablando dentro del marco de un divorcio, por supuesto, tenemos un acuerdo realizado por las partes, solicitamos el divorcio, dentro de este convenio acordamos pautas respecto al régimen comunicacional y una de las partes no lo cumple, podemos denunciarlo en el expediente, pero lo más probable es que tengamos que iniciar algún tipo de incidente a los fines de también poder solicitar o la modificación y eventualmente también el cumplimiento.
que se ordene el cumplimiento urgente. En el caso de querer modificarlo, lógicamente se inicia a través de un incidente de régimen de comunicación. La idea es modificar. Si no funcionó ese régimen acordado, lo ideal sería que se pueda modificar dicho régimen. Bien. Sí, a ver, acá están indicando, presentó un divorcio y que no le habilitaron la feria. A ver si esto es común que suceda. A ver, cuesta un poquito bajar acá. No, lógicamente, en la presentación conjunta no hay notificación, ¿no? Porque las partes lo están peticionando. A lo sumo tendrán que notificarse de la sentencia de divorcio. Esto lo pueden hacer con un escrito simple por parte de los abogados en los cuales se notifican del divorcio dictado o la sentencia de divorcio. Bien. Conviene presente el divorcio contradictorio. Acá veo algunos saludos. A ver. Bueno, acá pregunta también qué pasa cuando se difiere el tema de la fecha de separación. Bueno, algunos jueces lo que hacen es, tienen en cuenta la fecha en la cual fue notificada la persona. Es una de las posibilidades. Yo tuve un caso en el cual las partes, les digo algunos supuestos, ¿no? Una persona vive acá en Lomas de Zamora y la otra vivía en otra provincia. Se realizó la demanda de divorcio en la provincia de Buenos Aires, en la jurisdicción de Lomas de Zamora, y se indicó básicamente de común acuerdo cuál fue la fecha de separación de hecho de las partes, que básicamente data de 10 años atrás, más o menos, con lo cual puede ser menos, ¿no? Puede ser 2 años, 3 años, y eso va a tener en cuenta la retroactividad de la sentencia. Acá preguntan impedimento de contacto. ¿Qué va a pasar acá con las cuestiones de impedimento de contacto? Es algo que se ve frecuentemente. Respecto al impedimento de contacto, lo que haría en ese caso es, si se había arribado a un acuerdo y ese acuerdo se homologó, la realidad es que se tendría que pedir el cumplimiento del acuerdo. Si no, como dije hace un momento, iniciar un expediente de comunicación con los hijos, o un régimen de comunicación, o un incidente de comunicación. Indicar o realizar las denuncias correspondientes, acreditar las denuncias en el expediente, indicar y relatar cómo se dieron los hechos y cuáles fueron los incumplimientos de la contraria, ¿no? Pero la denuncia se puede hacer sin lugar a dudas por impedimento de contacto. Bien. Cada vez que muevo sale la otra opción. Bueno, acá ya hay unas preguntas que contesté. Bueno, a ver, temas de alimentos también estoy viendo por acá entre las preguntas que hacen. En el caso de alimentos, ¿hasta qué edad reciben alimentos los hijos? Se habla de los 21 años, ¿sí? Con la posibilidad de que se pueda extender hasta los 25 años en el caso de que estudien. Llámese en institutos terciarios o universitarios también. Bien. En provincia se puede solicitar o presentar un acuerdo de honorarios con el cliente con respecto a los honorarios que por ley son 40 yus y el cliente no llega a pagar eso. Bueno, ahí nos metemos en una cuestión de honorarios judiciales, sí. Está hablando de los 40 yus arancelarios. Hoy el yus arancelario está rondando hoy en día los 1.900 pesos aproximadamente. Bien, vamos a ver. No, de nada, ahí agradece la respuesta. Bien. Sí, claramente acá como dice Lau, bien, se reciben las cuestiones urgentes. Sí, lógicamente. Hoy en día los expedientes que están tramitando comúnmente son todos los temas de violencia familiar o violencia doméstica. Son los que tienen mayor urgencia. Bien, a ver, no paramos. Bueno, acá indican que abogados para ambos imposible. Depende del juzgado. Le puedo asegurar que hay juzgados en los cuales esto lo permiten sin ningún tipo de problemas. Bien, acá la mayoría pregunta qué pasa si la contraria no contesta. Recuerden que se puede solicitar que se dicte la sentencia de divorcio vincular. Bien, están llegando varias preguntas. A ver, acá
divorcio con convenio regulador por alimentos debería ser urgente, deberían aceptarlo. Yo lo que iniciaría en ese caso sería un expediente de alimentos, que en ese caso le van a dar un trámite mucho más rápido. Tengan en cuenta que es un proceso especial los alimentos. Con lo cual yo recomendaría iniciar un expediente autónomo sobre cuestión alimentaria. Bien. A ver si los cónyuges... Lógicamente debe inscribirse en el registro correspondiente. Si es de provincia de Buenos Aires, en La Plata. Bien. Recuerden que la tasa de justicia, hay pregunta también sobre el tema de la tasa de justicia, se va a tener en cuenta si hay bienes dentro del divorcio o la tasa de justicia ordinaria en los procesos de divorcio. Son dos cosas totalmente distintas. Se habla, en un caso, cuando hay bienes se habla de un porcentaje, y cuando no hay bienes se habla de una suma fija. Bien. A ver, y llegando casi al final. A ver. Sí, coincido también lo que dicen algunos de ustedes, que el hecho de que por ahí el mismo abogado patrocine a las dos partes implica de que si hay algún tipo de incumplimiento, como un abogado va a sería una locura, ¿no?, tener que estar indicando que su propio cliente, al cual también está patrocinando, está incumpliendo una parte del o algo convenido. Por ese motivo se solicita dos letrados. Pero vuelvo a reiterar, les digo a ciencia cierta, que en algunos casos donde no hay ningún tipo no hay hijos que hayan nacido como fruto del matrimonio, ni hay bienes, lo puede llegar a ser el mismo letrado. Bien, acá están hablando algo de cuestión de honorarios. No veo posible lo que pregunta la doctora Aramash. Marisa, creo que es. Marisa, sí. No lo veo posible porque tenemos una ley de honorarios a la cual el juez debe atenerse. Bien. A ver, vamos a responder una más. Si no hay acuerdo sobre convenio regulador. Acá pregunta Clau. ¿Qué pasa si no hay un acuerdo sobre convenio regulador? Y si no hay un acuerdo, el juez nos va a pedir que adecuemos nuestra demanda a lo que indica el Código Civil y Comercial. O sea, el divorcio no va a caminar, como se diría comúnmente. Sí o sí nos van a pedir que indiquemos o que agreguemos o que incorporemos una propuesta o convenio regulador. A ver, ¿qué más? Son varias preguntas. Ahí están hablando de la notificación por WhatsApp. Sí, de hecho, si nos remitimos a unas charlas previas, se habló de esa cuestión sobre la notificación vía WhatsApp. Aclaro, acá están hablando de la denuncia policial. Hasta donde yo tengo entendido, las denuncias o las exposiciones por abandono de hogar no las están tomando más. Tengan en cuenta eso. Van a tener que manifestar las partes cuando fue la fecha de separación. Algunos jueces tienen en cuenta, los fines de poder resolver y poder decretar el divorcio, la fecha de notificación de la demanda. Bien, creo que ya estamos terminando. Sí, ya estamos porque quedan muy pocos segundos. Bueno, les agradezco enormemente el hecho de que hayan participado en este taller. Espero que haya servido. Lógicamente están invitados a cualquier otro taller que se realice, normalmente sea en la facultad de manera presencial o sea a través de este medio. Les deseo el mayor de los éxitos, una excelente jornada y los mejores deseos para su profesión.